¿No escuchas? Si había ruido por todas partes, tañía con creciente fuerza, como una campana. En mis oídos, los nombres de los aventureros desaparecidos, pares amigos, que tal tenía fuerza y cual valentía, y el otro fortuna. Pero en los pasados días perdidos, un momento de tañido por los años de desdicha. Ahí se encontraban, alineados, a lo largo de las faldas de las colinas, reunidos para verme por última vez, un marco viviente para un cuadro más, en un lienzo en llamas. Les vi y les reconocí a todos, y sin embargo, impávido, llevé a mis labios el cuerno, y toqué. El noble Roland ha llegado a la torre oscura. Largos días y placenteras noches, pistoleros. Yo soy Iván Guanito, y el día de hoy les traigo el final de un camino que hemos recorrido desde hace poco más de 2 años, y aunque aún hay historias que contar, finalmente veremos las rosas rojas de Can Cano Rey, donde en el centro se alza la majestuosa Torre Oscura. Pero antes de empezar agradezco a todos aquellos que me siguieron en el camino desde el principio, y los que se unieron más adelante, incluso ya en la recta final. Este video se lo dedico a todos ustedes. Somos Catet, de uno somos muchos. Hemos compartido nuestras vidas y nuestra búsqueda. Sin más que decir, comencemos. En los últimos días del largo viaje, después de que Bill el Tartaja los dejara en la Federal 19, en el límite de las Tierras Blancas, Susana Dean empezó a sufrir ataques repentinos de llanto. Susana suponía que Roland sabía qué ocurría. El tiempo de Susana en Mundo Medio y en Mundo Final prácticamente había llegado a su fin. Billy les informa que en Federal hay vehículos que aún funcionan y que podían usarlos para llegar a la Torre Oscura, que estaba a 160 kilómetros de ahí. Escuchar esto le hizo poner muy nerviosa a Sue. Estaban muy cerca. Si iban en vehículo, estarían en la torre al día siguiente por la tarde. Roland declina esta oferta y le dice que mejor caminarán. Serían 5 días a un paso constante, pero 5 días no eran nada comparados con los años que pasó en el desierto. Sue estaba de acuerdo. Ambos no estaban listos para llegar. Roland quería remembrar sus aventuras y amigos antes de llegar a su preciada. A Patrick le daba igual, él solo le gustaba comer. Sue tenía la sensación de que Roland debía estar solo cuando estuviese frente a la torre, y esto le creaba la incógnita de qué pasaría con ellos. Bill se despide del cuarteto, les dice que si el perseguidor llega a Federal, les indicaría con una lámpara de alarma en lo alto del edificio. La verían a 100 kilómetros si ponían atención. Sue abraza al robot y se van con comida en una carreta tirada por Roland. Sue tenía un vehículo pequeño a 4 ruedas. La mujer esa noche tiene el mismo sueño. Esta vez hay algo más aparte de Eddie y Jake. Había una puerta similar a la que usó para cruzar a Mundo Medio en el Mar del Oeste, solo que en vez de Dama de las Sombras, la puerta decía El Artista. En el sueño, ambos miraban a Sue desconcertada. Sus miradas la apuraban a hacer algo que ella no terminaba de comprender, y la mujer despertó con esa duda en la cabeza. Había algo por hacer y lo tenía que hacer antes de ver la Torre Oscura, o si no, no sería capaz de despegarse de Roland. Sue tiene estos sueños y por 2 noches seguidas Roland lo nota, pues la ve llorar. Le pregunta sobre qué le aflige y ella le dice que, si para cuando lleguen a la torre ella sigue con él, las cosas habrán salido mal. Le cuenta su sueño de la puerta ignota y que no sabe cómo invocarla. Roland la abraza y muy triste le dice que sea lo que tenga que ser. Aquella noche le tocaba vigilar a Sue en el campamento, pues Mordred estaba por ahí, cazándolos. Patrick entonces llama su atención. El muchacho no podía dormir, así que Sue le sugirió hacer unos dibujos. Patrick le hizo un retrato de forma magistral. Cuando la mujer lo vio, quedó anonadada. Era su gemela, incluso con el grano y todo.
Sue entonces le pide que le borre esa imperfección y le acerca uno de los borradores que tenía en el tarrito que Dandelo había cortado de los lápices. Patrick, al ver aquel objeto, se extrañó mucho. No comprendía para qué usarlo, al menos de momento. Sue le enseñó a cómo usarlo. Era para borrar errores. Patrick captó su idea. Quería que quitara el grano en el papel, y el muchacho hizo esto. Apenas tocó el borrador la hoja, Sue sintió algo en la barbilla. Le daba picazón, y cuando el chico terminó de borrar y sombreó el retrato, desapareciendo la imperfección, este grano había desaparecido del rostro de Sue. Sorprendida y con una idea en la cabeza, comprendió el porqué de las gomas cortadas y el porqué de su confinamiento por Dandelo. Aquel chico tenía un poder especial como el de Chemi o Ted Brautigan, y si estaba en lo cierto, él podría ayudarle a irse y darle vía libre a Roland. Sue entonces le encargó dibujar una puerta como en el sueño. Para ese momento Roland ya estaba despierto, pero confundido con la petición de Sue. Patrick lo hizo, la dibujó tal cual la describió, y de un momento a otro la puerta estaba frente a ellos. Sue se iba a ir. Roland entonces entendió todo. La mujer le ofrece a Patrick acompañarla. Del otro lado le promete abrir un mundo mejor, pero el artista se niega, influenciado por Roland. Tenía miedo de lo que hay del otro lado. El pistolero le dice a Sue que considere su idea y que no se lo ha preguntado a Acho. Ella lo hace, pero Acho decide quedarse con Roland. Roland no quería que nadie se fuera, y Sue ve muy egoísta lo que Roland estaba haciendo. Le reclama sobre arrastrar al chico y al Brambo a una posible muerte, así como había hecho con Eddie y 2 veces con Jake. Sue le pregunta si está contento con lo que está haciendo, y Roland le dice que está lejos de estar contento. Le ruega que se quede, incluso se arrodilla ante ella entre lágrimas, pero Sue no se deja enternecer por Roland. Le pide que se ponga de pie, ya que no quiere recordarlo de esa forma. Ella lo agarra por un brazo y lo atrajo hacia sí y posó los labios en su boca. Saboreó el aliento de miles de años y miles de kilómetros. Saboreó la muerte. Pero no para ti, pistolero, pensó. Para los demás, pero nunca para ti. Sue entonces le pidió que abriera la puerta. Roland lo hizo, no sin antes preguntarle si estaba segura de lo que estaba haciendo. Sue atravesó la puerta de donde salían copos de nieve, y después la puerta se cerró tras ella, para siempre. Roland de Gilead se quedó sentado delante de la puerta. Se le ocurrió que si jamás los hubiera amado, jamás se habría sentido tan solo llegando a este momento. Con todo, pese a sus múltiples reproches, el hecho de volver a haber abierto su corazón no estaba entre ellos, ni siquiera en ese instante. A media mañana continuaron la marcha. Roland tiraba de la carreta y Patrick caminaba al lado, cabizbajo. Poco después, el latido de la torre volvió a apoderarse de la cabeza del pistolero. Estaban muy cerca. Esa pulsión regular borró todos los pensamientos sobre Susana y se sintió contento. Se entregó al latido regular y dejó que barriera todos sus pensamientos y todo su pesar. «Ven, ven, Comala», cantaba la torre. «Ven, ven, Comala, pistolero, venga, avanza. Ven, Roland, Comala, tu viaje casi acaba». Mordred estaba cerca de ellos. La alarma de Fedra ya estaba anunciando su paso, pero nadie lo notó. El joven príncipe rojo estaba desesperado por acabar con Roland, pero no podía hacerlo en su estado. Estaba muriendo, y todo por alimentarse del cadáver putrefacto del caballo en la cabaña de Oats Lane. El K le había jugado una mala pasada, y ahora estaba conteniendo su cuerpo para no transformarse en araña, pues si lo hacía, seguramente moriría, ya que la transformación aceleraría la enfermedad. Había visto la partida de su madre, y había sido testigo del poder del artista. Reconoció que el talento del muchacho era un talento de dioses, y quizá si lo devoraba, absorbería ese talento. La cabeza le daba vueltas, y fue invadida por una fiebre. Los brazos delgaduchos le dolían por los escalofríos. La voz de su padre rojo se escuchaba a veces alta y otras muy baja, pero siempre estaba allí. Lo incitaba a avanzar y reunirse con él, para juntos hundir toda la existencia en la oscuridad del Prim. Durante la caminata del 4.º día, Roland encontró la primera rosa. Era similar a la que había en Mundo Piedrangular. Más adelante encontraría más y más. Aquellas rosas alimentaban a los haces.
con sus canciones y su perfume, y los haces las alimentaban a ellas. Era un campo de energía viviente que da y recibe, que gira desde la torre, y esa no era más que la primera, la más lejana escolta. En Cáncano Rey encontrarían decenas de miles iguales a esa. Roland para ese momento estaba muy cansado, no había dormido mucho debido a las guardias nocturnas que prácticamente realizaba él solo, y la noche del cuarto día el pistolero finalmente cayó rendido. Pidiéndole a Patrick que velara por ellos, el chico lo hizo bien al principio, se había puesto a dibujar para no caer vencido por el sueño. Sin embargo, algo desde la torre oscura se metió en su mente. Mordred le miraba desde cerca, esperando que su padre rojo hipnotizara al chico para dormirlo. Esto funcionó de maravilla, y apenas Danville cayó por el arrullo del rey, Mordred se convirtió en una enorme araña, abalanzándose contra Roland tendido en el suelo, solo que ni él ni su padre contaron con el tercer integrante del grupo, Acho, quien días atrás no había comido ni hablado, como esperando con angustia un momento de pesar. Ese era el momento, lo sabía desde antes de dejar a Andy el robot, moriría esa noche. El Brambo se abalanzó contra Mordred, mordiéndole una de las patas con furia mortal. La araña sorprendida partió la columna del Brambo, pero este se aferró con fuerza, partiéndole una de las patas de araña. En ese momento Roland despertó y se llevó la mano a la pistola. Ahora solo tenía una, la otra se había ido con Sue y apenas lo había notado. Roland le gritó a la araña que soltara a Acho, y ésta lanzó al animal hacia el árbol donde Patrick se encontraba muerto de miedo. Acho fue empalado por una de las ramas del árbol, y aquella escena le recordó algo de su pasado a Roland, cuando vio en la bola de cristal de Merlín esa misma escena. Mordred se acercó a Roland sin pausa, aunque su carga fue algo lenta y desgarbada. Le habían arrancado una pata a pocos minutos de nacer, y ahora tenía otra que le colgaba muerta y rota. Las pinzas se movían de forma espasmódica mientras la arrastraba por la hierba. La visión de Roland jamás había sido más clara. La frialdad que lo invadía en ese momento jamás había sido más profunda. Vio el núcleo blanco y los ojos color azul, que eran sus ojos. Vio el rostro de su único hijo mirando por encima del lomo de la abominación, pero entonces desapareció entre una lluvia de sangre cuando la primera bala lo desgarró. La araña retrocedió. La siguiente bala que Roland disparó penetró por su vientre descubierto y salió por el lomo, e hizo saltar salpicaduras de líquido negro. La araña se tambaleó hacia un lado, tal vez en un intento de escapar, pero las patas que le quedaban no la sostenían. Mordred Dischain cayó al juego y se retorció sobre las brasas. Las cerdas del vientre se le empezaron a quemar, y Roland, que reía con amargura, volvió a disparar. El olor era abominable. Roland empezó a avanzar y descargó toda su pistola en el cadáver de la araña. Entonces, un aullido de furia estalló en su cabeza. Era la voz del Rey Carmesí. Le reclamaba la muerte de su único hijo, y le insistía a ir a la torre para enfrentarlo. Le dice que moriría al borde de Cáncano Rey antes de siquiera darse cuenta. Le señala de asesino de su madre, asesino de sus amigos y de todos los que lo rodean, asesino de su propio hijo. Después de esto la voz se calla. El pistolero dejó ir ese pensamiento y fue hacia el árbol, donde estaba colgado el último miembro de su catet, empalado, pero todavía vivo. Roland le agradece de haberlo salvado, y Acho solo le dijo la palabra Oland, como se refería a él normalmente. Luego soltó un suspiro, le lamió la mano al pistolero una sola vez y dejó caer la cabeza para morir después. A la mañana siguiente, del último día de su travesía, Roland enterró a Acho entre unas rosas y piensa que ese sería su último muerto. Patrick estaba a salvo, porque en primer lugar él no era parte del catet, pero Roland sabía que Chico tenía una tarea que cumplir. A media mañana habían empezado a cubrir los últimos y escasos kilómetros del largo camino que conducía a la Torre Oscura. Mientras bajaban y subían colinas rodeadas por extrañas estructuras de roca ya olvidadas y con las rosas apareciendo cada tanto, fue que Roland levantó la vista hacia el cielo y le vio. Allí, a kilómetros de distancia, pero ya visible en el horizonte,
real como las rosas, se alzaba la torre oscura, la torre que había visto en miles de sueños y que ahora veía con sus propios ojos. Allí estaba su destino, el fin de su camino vital, y aún así su corazón aún latía. Sintió un brillo extraño y creciente que empezaba en su mente y se propagaba por toda su musculatura. Por primera vez, desde que habían partido a media mañana, los pensamientos sobre Acho y Susana abandonaron su mente. Se sintió libre. Patrick también estaba emocionado. Roland le dice que en algún momento en el futuro, una de sus versiones pintaría ese paisaje. Entonces lo invita a acompañarlo hasta el campo de rosas o quedarse, pero le dice casi como una amenaza que al final él debe ir solo. Las voces de las rosas se oían cada vez más alto y Roland se dio cuenta de que estaban cantando los nombres del mundo, de todos los mundos. Su corazón le decía que esa era la última colina. Roland vio el reloj que le habían dado y notó que las manecillas se movían como locas. Pasadas 3 horas llegaron a los pies de una colina más empinada. A Roland le parecía que Cáncano Rey estaba tras ella. En la cima, a la derecha, había un hito de piedra apilado que en otro tiempo había sido una pequeña pirámide. Caminaron los dos juntos para vencer la última colina. A sus pies había un gran manto rojo que se extendía hasta el horizonte en todas direcciones. El camino lo atravesaba como una polvorienta línea blanca de perfecta rectitud y de unos 3,5 metros de ancho. En medio del campo de rosas se elevaba la torre oscura de color ceniza. Allí el camino se bifurcaba y formaba un círculo blanco en torno a la base de la torre para continuar por el otro lado. Había otro camino que partía desde el camino de la torre en ángulo recto, hacia el norte y hacia el sur. Desde arriba, la torre oscura parecía el centro de la mirilla de una pistola inundada de sangre. Roland estaba por decir algo cuando escucharon el grito de muerte del rey carmesí. Finalmente estaban frente al devorador de mundos. El viejo rojo les había lanzado un snitch desde su prisión, que era el segundo balcón de la torre. Roland empujó a Patrick y apenas esquivaron el ataque. El rojo le pide a gritos que salga a jugar al campo. Le invita a que salga y vea la torre después de todos sus años de búsqueda. Patrick estaba aterrado. El rojo lanzó más snitches que rebotaron en los restos de la pirámide donde se refugiaron. Roland le dice a Patrick que estarán a salvo ahí y después le grita al rey que lance más, que igual así les atina. El rey lanza otras snitches, pero esta vez esquivan la roca y se ponen frente a Roland. El pistolero rápidamente las destruye con sus pistolas. Roland se inclinó hacia la esquina de la pirámide, levantó unos prismáticos, los colocó en una roca escondida y pudo ver al rey, y por una vez en su vida, Roland vio exactamente lo que había imaginado: un viejo con una narizota enorme, encorvado y cerúleo, con los labios rojos que destacaban en la nieve de una blanca barba, pelo canoso que caía por la espalda del rey carmesí y que le llegaba casi hasta su huesudo trasero. Su rostro sonrosado contemplaba a los peregrinos. El rey llevaba una túnica de un rojo chillón, decorado aquí y allá con rayos y símbolos cabalísticos. A Susana, Eddie y Jake les hubiera parecido Papá Noel. A Roland le parecía lo que era, la encarnación del infierno. Roland sabía que podía seguir destruyendo el armamento del rey. A fin de cuentas, había entrenado toda su vida para disparar. Por desgracia, el rey carmesí lo sabía con la misma certeza que Roland. El ser que estaba en el balcón se acercó a la barandilla y entonces miró directamente a los ojos del pistolero. Esa mirada fue roja e incendiaria. Roland bajó los prismáticos de golpe para no dejarse embelesar. El rey le dice que piense en todo lo que ha conseguido y que escuche la canción de su amada, la canción de las rosas y la torre. Si se encaminaba hacia ella, lo matarían al instante. Aún así, la llamada era como un anzuelo para su mente. Lo arrastraba. El rey lo sabía y solo tenían que esperar. Empezó a entender por qué en los sueños y visiones que tenía siempre se veía llegar a la torre oscura en el ocaso, y esto era porque ese era el momento en que crecía la llamada de la torre. Por fin superaría su fuerza de voluntad, iría hacia ella, ninguna fuerza terrestre sería capaz de detenerlo. El rey siguió lanzando más snitches,
que el pistolero detuvo rápidamente. Pronto el rey rojo le invitó a charlar a las puertas de la torre. Le dijo que le dejaría llegar caminando, y Roland aterrado se dio cuenta de que hablaba con seriedad. Sacó el reloj del bolsillo y lo abrió de golpe. Las manecillas corrían a toda prisa en sentido contrario. Se recostó contra la pirámide y cerró los ojos, pero fue peor. La llamada de la torre era intensa y se le ocurrió que se había resistido a una idea hasta ese momento por orgullo. Quería matar al rey carmesí y no solo enviarlo a la nada. Y por supuesto que no tenía ninguna garantía de que Patrick pudiera hacerle al rey lo que había hecho con la herida de Susana. Sin embargo, el tirón de la torre no tardaría en ser tan fuerte que no pudiese resistirlo, y se había quedado sin más salidas. Entonces Roland le pidió a Patrick que dibujara al rey carmesí. El chico al principio dice que es complicado, ya que aquel ser se oculta en las sombras, y Roland lo incita a hacerlo, o ambos morirían. Patrick entonces usa los prismáticos para ver al rey rojo, y comenzó a trabajar en el dibujo más importante de toda su vida. Mientras trabajaba, Roland escuchaba los gritos del rey, preguntando sobre qué planeaban y asegurando que todo le saldría mal. Cuando Patrick terminó el dibujo, este le señaló una de las rosas a Roland. La quería para pintar los ojos del rey y darle ese color que incomodaba al dibujo. Roland se acercó a una de las rosas, no sin antes esquivar los ataques del rey, y la arrancó del suelo. El dolor fue brutal, ya que las espinas de la misma cortaron como navajas. Roland le entregó la rosa a Patrick, y este hizo una pasta con los pétalos. Roland se había desgarrado uno de los dedos de la mano derecha, ahora solo le quedaban dos. El artista también tomó la sangre de Roland y la mezcló con la rosa para hacer el color rojo perfecto. Cuando Patrick puso el rojo en los ojos del dibujo, el rey carmesí en el balcón gritó de dolor y entendió con creciente horror lo que estaba pasando. Lanzó snitches sin parar. Roland las destruyó todas mientras le daba la orden a Patrick de borrar el dibujo, de mandar a la nada al rey rojo prisionero de la torre. Patrick obedeció y pronto los gritos de furia del rey se acallaron y además las snitches dejaron de ser lanzadas. Al final, Patrick lo borró todo menos los ojos, y lo poco que quedaba de goma ni siquiera logró difuminarlos. El chico le enseñó al pistolero lo que quedaba: 2 órbitas maléficas e inyectadas en sangre flotando casi en la parte superior de la hoja. El resto de su cuerpo había desaparecido. Roland se levantó y le dijo a Patrick que si quiere seguir haciendo cuadros para el K, debe recoger las latas de comida tiradas y regresar por el camino andado, buscar a Bill el robot y pedirle que lo lleve hasta una puerta que lo transporte a Estados Unidos. Si no la encontraba, él mismo podría dibujarla. A fin de cuentas, tenía el poder de un dios. Finalmente le pide que si ve a Sue en el otro lado, le diga que aún la ama. Patrick asiente. El chico lo contempló con mirada de asombro y sorpresa. Roland se volvió, inspiró aire hasta el fondo de los pulmones y lo dejó salir en un estruendoso grito de victoria. Patrick lo miró avanzar a grandes zancadas hacia el final del camino. Era una silueta negra sobre el fondo del cielo abrasador y sanguinoliento. Se quedó mirando hasta que Roland empezó a caminar entre las rosas, y se quedó sentado en las sombras cuando Roland empezó a gritar los nombres de sus amigos y de sus seres queridos y de sus compañeros de K. Los nombres viajaron con toda claridad en ese extraño aire, como si fueran a tener eco para siempre. Cantó los nombres de su padre, Stephen Deschain, Gabriel Deschain, Cortland Andrews, Cuthbert Allgood, Alain Jones, Jamie de Curry, Banay el Sabio, Hax el Cocinero, David el Halcón, Susana Delgado, el Padre Callahan, Ted Brautigan, Dinky Earnshaw, Tía Tálita la de Cruce del Río, Stephen King, Hacho el Valiente, Eddie Dean el de Nueva York, Susana Dean de Nueva York, Jake Chambers el de Nueva York, su único y verdadero hijo y su propio nombre, Roland de Gilead. Dicho esto, se escuchó el sonido de un cuerno. Patrick sintió que se le helaba la sangre y que le bullía al mismo tiempo. Los ecos habían enmudecido en el silencio. Entonces, quizá pasado un minuto, se oyó el eco de otro estruendo, el sonido de una puerta que se cerraba para siempre, y tras eso se hizo el silencio.
Patrick entonces se retiró por el camino y se dirigió hacia Federal 19 a buscar su nueva vida. Sue Dean terminó en la versión de Nueva York que veía en sus sueños. Sale de la puerta que se cierra para siempre y se da cuenta de que lleva una de las pistolas de Roland. Sue entiende que en ese mundo ya no las necesitará y se deshizo de ella tirándola a la basura. Cuando ve a Eddie a lo lejos, teme que no la reconozca y cuando finalmente se acerca, este temor desaparece. Eddie le dice que ha tenido muchos sueños con ella. En todos se veía en ese parque con ella compartiendo un chocolate. Eddie Dean le presenta a su hermano, Jake Chambers, aunque en esta versión de sus amigos caídos, en ese mundo se llamaban Jake Torrent y Eddie Torrent. Eddie le confía que Jake también había soñado con ella. Sue le habla muy por encima de su procedencia, pero no le dice todo e incluso Sue cree que está olvidando todo lo relacionado con Mundo Medio y todo lo que vivió ahí. El chico le invita a casa de sus padres y le confiesa que cree que está enamorado de ella. Los tres se van y el narrador, o sea King, anticipa que en algún punto se uniría a ellos algún cachorro con cierta similitud con Acho. Coda es como se titula el último apartado del libro. En este, King invita al lector a quedarse con el final feliz de Sue y su reencuentro con sus amigos caídos, así como Roland llegando a la Torre Oscura alegremente. Nos advierte que si seguimos adelante para saber qué hay dentro de la Torre Oscura, quedaremos decepcionados o que se nos romperá el corazón. Dice que los finales felices no existen, que los finales son descorazonadores, que final es otra forma de decir adiós. Como sea, Roland llegó hasta la torre con una extraña sensación de estarla recortando, lo que Susana y Eddie llamaban déjà vu. Cuando cantó el último nombre, o sea el suyo, la respuesta fue el estallido de un gran cuerno, no procedente de la torre, sino de las rosas. Roland piensa que en sus sueños el cuerno siempre había sido de él, pero lo había perdido con Cuthbert en Jericho Hill. Entonces, una voz susurra por encima de él: te habría costado 3 segundos agacharte y recogerlo, a pesar del humo y los muertos. Tiempo, Roland. Todo se reduce a eso. Era la voz de Gan. Roland llegó a la puerta de la torre y dejó el crucifijo de la tía Tálita en su puerta, así como su pistola. Cuando llegó, la puerta tenía la palabra ignota y cuando se arrodilló a dejar las cosas y se levantó, decía hallada. Entonces Roland entró. La sensación de déjà vu fue todavía mayor. En la primera puerta dentro de la torre encontró un cordón umbilical y aquella habitación representaba su nacimiento. Vio escenas de ese momento. Roland salió de esa habitación, se volvió hacia las escaleras y una vez más empezó a ascender 19 escalones y llegó a la segunda habitación. Había pañales por todas partes, destruidos, y en la puerta que daba al balcón había 2 globos oculares flotantes. Era lo que quedaba del rey, y este le habló, lo invitó a salir, pero Roland no quiso, prefirió seguir ascendiendo. En la tercera habitación se vio a sí mismo con su trajecito de pana y sus padres cargándolo. En la cuarta vio a su perrito, Ringo. 2 docenas de habitaciones más arriba vio plumas y migajas de pan. Eran de un halcón. Eran de su halcón David, el primero de los muchos sacrificios que hizo por la Torre Oscura. Las habitaciones en ascenso de la Torre Oscura narraban la vida y la búsqueda de Roland Deschain. Cada una contenía un momento crucial, cada una tenía su olor característico. Muchas veces había más de una habitación dedicada a todo un año, pero como mínimo había una, y después de la habitación 38ª, deseo no ver más. Esa contenía la hoguera carbonizada en la que habían quemado a Susan Delgado. Roland pensó en sus adentros que todo era un largo camino de muerte, y la voz de la torre le contestó que esto era solo porque él ha hecho que así sea. Después de la planta 38ª, Roland subió más deprisa. Desde fuera, Roland había pensado que la torre apenas tenía 182 metros de alto, pero al mirar en la 100ª habitación, luego en la 200ª, tuvo la seguridad de que había ascendido 8 veces 182 metros. Pasó por la última puerta abierta. Tirados en el suelo estaban unas hojas de dibujo con un rostro que había sido borrado a medias.
Lo único que quedaban eran los dos ojos rojos, mirando hacia arriba. He llegado al presente, he llegado a la hora, pensó Roland. Ascendió los peldaños uno a uno. Las otras habitaciones estaban abiertas. La última estaba cerrada. El paso a ella estaba interrumpido por una puerta de fustaferro con una única palabra grabada. Esa palabra era Roland. Agarró el pomo y vio que tenía grabada una rosa silvestre enroscada en una pistola, parecida a la que había perdido para siempre. La torre entonces le dijo que las volverá a tener. Roland no entendía esto. Roland entonces abrió la puerta de la cima de la torre oscura. Vio y entendió a un tiempo cuántas veces había subido esa escalera para descubrirse despellejado, doblegado y rechazado. Cuántas veces se había encontrado con esas habitaciones, cuántas veces las recorrería. El pistolero gritó pidiendo misericordia. Las manos tiraron de él hacia adelante sin consideración. Las manos de la torre no sabían de piedad. Eran las manos de Gan. El desierto que estaba tras la puerta era blanco, cegador, sin agua, sin una sola figura. Le parecía que olía a muerte, y la torre le contestó a este pensamiento: pero no para ti, pistolero, nunca para ti. Tú permanecerás en la oscuridad. Tú tienes un matiz y siempre olvidas la última vez. Para ti, cada vez es la primera. Roland hizo un último esfuerzo por retirarse, pero fue inútil. El K era más fuerte. Roland de Gilead pasó por la última puerta, la que siempre veía, la que ya había encontrado incontables veces. El pistolero se detuvo por un instante, balanceándose sobre los pies. Pensó que estaba a punto de desmayarse. Durante un rato había tenido la sensación de estar en otro lugar, en la misma torre acaso. Llegaré, pensó. Juro por el nombre de mi padre que llegaré. Gan contestó entonces: y quizá cuando llegues allí será distinto. Eres el que nunca cambia, le había dicho Kurt en una ocasión, y en su voz Roland podría haber jurado que había percibido miedo, aunque la razón por la que Kurt podría temerle a un niño escapaba al entendimiento de Roland. Será tu maldición, muchacho. Llevarás cientos de pares de botas en tu camino al infierno. Ivanay. Aquellos que no aprenden del pasado están condenados a repetirlo. Y su madre: Roland, ¿siempre tienes que estar tan serio? ¿Es que nunca puedes descansar? Con todo, la voz volvió a susurrar: esta vez será diferente, tal vez diferente. Se cambió la artilla de un hombro al otro, luego tocó el cuerno que llevaba en el cinturón, detrás de la pistola, en la cadera derecha, el antiguo cuerno de bronce que había sido en una ocasión soplado por el mismísimo Arthur Eld, o así contaba la historia. Roland se lo había dado a Cuthbert Allgood en Jericho Hill, y cuando Cuthbert cayó, Roland se había detenido el tiempo suficiente para volver a recogerlo. Este es tu sigul, le susurró la voz que se alejaba. Esta es tu promesa de que las cosas pueden ser diferentes, Roland, de que puede haber un descanso, incluso una salvación, si resistes, si eres sincero y si no cometes los mismos errores. Roland sacudió la cabeza para aclararse las ideas. Pensó en dar otro trago al agua, pero descartó la idea. En algún lugar del camino estaba la torre oscura. Sin embargo, más cerca, mucho más cerca, estaba el hombre que tal vez pudiera decirle cómo llegar. Roland volvió a tocar el cuerno, y su realidad resultaba extraña y reconfortante, como si jamás lo hubiera tocado antes. Roland entonces reanudó su viaje por última vez. El hombre de negro huía a través del desierto y el pistolero iba en pos de él. Y así finaliza el libro. Como podrán ver, King nos presenta una propuesta que al menos yo entiendo como un ciclo de redención. Cada vez Roland hace las cosas diferentes y cada vez se obtiene una esperanza de que en uno de sus viajes a la torre, Roland lo haga bien, sin el egoísmo de salvar los haces solo porque quiere llegar a la torre y no porque es lo correcto, o recoger el cuerno de él como se ve que hizo, o salvar a Jake en lugar de dejarlo caer para alcanzar al hombre de negro. Quizá, finalmente esta vez subirá a la cima, abrirá la puerta y caminará hacia su descanso eterno. Espero les haya gustado esta serie de videos.
Di todo mi corazón para contar esta historia y explicarla lo mejor posible. Si el video les gustó, los invito a dejar su like y compartir. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerden, las historias aún no terminan. Hay otros mundos aparte de este.